Y quiero que abramos nuestra Biblia en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20, porque cuando el Espíritu Santo habla y confirma el sermón. Es un pasaje importante en número de versículos. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Vamos a leerlo por favor con entusiasmo, con buena voz, y vamos a orar para pedirle al Señor que hable a nuestro corazón. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos por favor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Cierra tus ojos, acompáñame en esta oración, pídele al Señor que te hable. Padre, gracias. Yo te pido, Señor, que hables hoy a mi corazón. Te pido que hables al corazón de la iglesia. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Señor, libera hoy nuestra mente de prejuicios, de temores, de ataduras, de engaños. Libera nuestro corazón, Señor, para poder adorarte y bendecirte, porque tú eres Dios. Gracias por tu hermosa palabra, por la forma como la has confirmado a través de la alabanza en Cristo Jesús. Señor, gracias por la vida de cada persona que está en el templo o conectada desde su casa, siguiendo, Señor, este servicio conectado contigo en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Con ocasión de nuestras vacaciones, tuve la oportunidad de hacer unas buenas rutas en bicicleta en el departamento de Sucre, más puntualmente en los municipios de Coveñas y de sus alrededores, San Antero, Sabaneta, Momil, Purísima. Y una de esas rutas tan espectaculares contenía la subida a un cerro conocido como el Cerro del Cristo, que es una buena loma, como diríamos aquí en Antioquia. Se engaña uno pensando que por allá todo es plano. Mentiras, hay rutas muy buenas y con muy buena montaña. Por lo general, cuando salimos a montar, subimos fotos y compartimos la ruta al grupo de WhatsApp que tenemos en la iglesia, denominado Rocabike. Y como tal, entonces subí la foto en la que aparece el letrero del denominado Cerro del Cristo. Después de subir la foto, don Juan Giraldo, miembro de nuestra iglesia y del grupo de Rocabike, hizo una anotación a la misma. Escribió esto: no solo el cerro, también el universo. Y al leer esa declaración me glorié en el Señor. Me glorié al recordar semejante verdad, que no solo aquel cerro es del Cristo, sino que todo el universo le pertenece a Él. El universo es de Cristo. Amén. Y como suele hacerlo el Espíritu Santo en tantas ocasiones, me llevó a recordar algunas citas bíblicas donde la revelación de la palabra hace clara esta declaración, como la que acabamos de leer. El universo entero es de Cristo. Todo es del Señor Jesucristo. Todo es de Él. Todo le pertenece. Y es que a veces solemos olvidar o no tenemos claro quién es el Señor Jesucristo. O lo olvidamos o no lo tenemos claro. Y es importante recordarlo o aprenderlo. De hecho, es importante que Dios nos lo recuerde
nos lo recuerde en una situación tan sencilla de la vida como me sucedió a mí, ¿no? Que nos recuerde quién es. 7 puntos sencillos para este sermón. Primero, Jesucristo es la imagen de Dios. Mira Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Jesucristo es la imagen de Dios. Y estuve recordando una ilustración que les he compartido de cómo se me acercan dos padres. Fue hace por ahí unos 6 meses aquí en este pasillo con sus hijos pequeños y me dice que está tratando de enseñarle a su hija cómo es Dios. Y que ella le dijo, dice la madre, que Dios es espíritu. Y ella le dijo, ¿cómo así, mami? ¿Como un fantasma? ¿Cómo explica uno eso? ¿Cómo le explica a uno a un niño de 3, 4 años que Dios es espíritu? Pastor, ¿qué hago? Y le dije, ¿no le has hablado de Jesús? Jesucristo es Dios. Amén. Él es la imagen del Dios invisible. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 18, por favor, donde vamos a tener un paralelo allí. Miren esta escritura tan poderosa. Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado ¿a qué? A conocer. ¿Quieres conocer a Dios? Necesitas conocer a Jesús. Amén. Necesitas conocer a Jesucristo. Ayer hablábamos en clase de hermenéutica o principios básicos de interpretación bíblica. Si teníamos un método para estudiar la Biblia. Era una de las preguntas que hacíamos. ¿Tenemos un método para estudiar la Biblia? Terminamos concluyendo que de alguna manera lo tenemos, aunque no somos muy claros en definir de entrada que sí lo tenemos. Y uno de los alumnos hizo una acotación que me llamó mucho la atención. Y fue esta: me propuse comenzar a leer la Biblia por los evangelios para conocer a Jesús, para conocerlo a Él. Ahí hay un buen método. A las personas que están llegando recientemente a la iglesia, ¿quieres empezar a leer la Biblia? Comienza por los evangelios, para que conozcas al Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, está hablando de Jesucristo, que es ¿qué? Dios mismo. Diga, Jesucristo es Dios. Y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué espera de nosotros? A veces tenemos una concepción de un Dios lejano. Mira, voy a decirte algo. Dios ya estuvo en tus zapatos, en la persona de Jesucristo. Amén. Ya estuvo en nuestros zapatos. Recorrió los caminos que nosotros recorremos. Me gusta pensar en esto porque a veces pensamos, Dios no sabe lo que me pasa. Dios es alguien muy lejano. No tiene idea de lo que yo estoy viviendo. No, nada más falso que eso. Dios es tan cercano como que Jesús estuvo entre nosotros y nos comprende. Los apóstoles se preguntaban cómo era el Padre. Míralo en Juan capítulo 14, versículos 8 y 9. Juan 14, 8 y 9. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía ¿qué? ¿No me conoces? Yo creo que esa declaración de Jesús dejó a Felipe, hermano, mirando para el cielo. Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo, 3 años.
Este pasaje de Juan, capítulos 13 al 17, hacen parte de la reunión de la última cena. 3 años han pasado juntos. Pero Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Jesucristo es la imagen de Dios, dice Pablo a los Colosenses. Él es la imagen de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Debes conocer a Jesús. No es posible conocer a Dios sin conocer a Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios. Número 2. Jesucristo es el primogénito de la creación. Colosenses 1:15 nuevamente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primogénito significa primero. Este texto que estamos nosotros leyendo es un texto fundamental dentro de la teología, porque nos ayuda a ver quién es Cristo, quién es el Cristo. No solo el cerro es del Cristo, todo el universo es del Cristo, porque Jesucristo es Dios. Entonces Pablo recibe esta revelación de Colosenses capítulo, la carta completa. Dice la Biblia, es el primogénito de toda creación. Y este versículo genera confusión. ¿Te puedo decir por qué? Porque la Biblia dice que Él es el primogénito de toda creación. Es decir, algunas personas se confunden creando que Jesús es un ser creado. Porque dice primogénito de la creación. Pero lo que Pablo quiere dar a enseñar o a entender es que Jesucristo es primero en todo. Ahora, Jesucristo no es un ser creado, porque si fuera creado no sería Dios. Por eso dice Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Acompáñenme y veamos este texto. En el principio ya existía el verbo. La palabra griega logos. Ya en el principio existía el verbo. ¿Y el verbo qué? Estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Siempre ha existido. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jesucristo, tenemos que hablar de su preexistencia. Siempre existió, porque es Dios mismo. Existió, dice la Biblia, en el principio ya existía. Cuando Pablo dice Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, lo que está dándole relevancia al lugar que Él ocupa. Él es el primero en todo. Jesucristo siempre ha existido. Preexistencia, siempre ha existido. Pero Dios toma la decisión de hacerse hombre en la persona de Jesucristo. Y para eso toma la decisión de escoger a una mujer, porque para ser un ser humano es necesario nacer de una mujer. Y entonces toma la decisión de nacer. Y para eso escoge a María. Para mayores señas, como dice la Escritura, bienaventurada. La llamarán bienaventurada todas las generaciones. Ahora, no hay ningún atributo en María, ninguno que haga que el niño que tiene en su vientre sea Dios. Ninguno. Porque eso viene del Padre, Él ya existía. Cuando toma la decisión de entrar en el vientre de María, ya era Dios. Pero toda la naturaleza humana la toma de su madre. Verdadero Dios, verdadero hombre. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Número 3. Por medio de Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque por medio de Él fueron creadas ¿qué? Todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades.
todo ha sido creado por medio de Él y para Él. La Biblia dice que por medio de Jesucristo fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Todo el universo es de Cristo. Todo le pertenece a Él. Y atentos acá, dice visibles e invisibles. No solamente se refiere al ámbito espiritual, se refiere al ámbito material, al ámbito físico. Porque aquí podría decir, todas las cosas fueron creadas en el cielo, las invisibles. Las invisibles también. Hay cosas que nosotros no vemos. Hay un mundo sobrenatural. Amén. Que es en el mundo en el que se mueve el Señor. Dios es espíritu. Bueno, no solamente el Señor, vamos a ver que hay otras entidades también en el cielo o en el ámbito sobrenatural. Pero Jesucristo no creó solamente las cosas que no se ven, creó las cosas que se ven en el cielo. ¿A qué se refiere? Al universo. El sol, la luna, las estrellas. Estoy por predicar, que esto me sirve de antesala. Creo que voy a anteponer un tema de acuerdo a lo que el Señor está colocando en mi corazón, pero estoy por predicar el diseño divino del universo. Está preocupada la gente con el nuevo invento del telescopio que hay nuevo. No sé si vieron las noticias de todo lo que ese telescopio está descubriendo. Pues quiero decirle que todo eso fue lo que Dios creó. Amén. Eso no es ninguna sorpresa. Es que todo eso fue lo que Jesucristo creó. Porque el universo fue creado por Él, dice la Biblia. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Por medio de Jesucristo, todo lo que nosotros vemos fue creado. Visibles e invisibles. Hay cosas que no vemos y Pablo nos lo aclara. Sean tronos, poderes, principados o autoridades. Bueno, hay que decir que hay tronos, poderes, principados y autoridades físicas o políticas o militares, pero también las hay espirituales. Amén. Las hay espirituales. En el mundo sobrenatural hay toda una organización y hay dos reinos, el reino de luz y el reino de tinieblas. Y todo fue creado por Dios. Todo fue creado por Jesucristo. Algunas personas se sorprenden que sea el mismo Dios quien le da permiso a Satanás de hacer algo. Es que el diablo no puede hacer nada si Dios no lo autoriza. Amén. Por eso es Dios. Hasta el mismo Satanás tiene que ir a pedir permiso para hacer lo que quiera. ¿No lo hizo con Job? Tuvo que ir a pedirle permiso para atacarlo. De ese nivel estamos hablando, la autoridad que Dios ostenta. Todo fue creado por Jesús, lo que vemos y lo que no vemos. Miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 3, por favor. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Está hablando del Logos, ya existía el Verbo, la segunda persona de la Trinidad. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Y como lo que el Espíritu Santo quería al recordarme con esa máxima que don Juan hizo, que no solo el cerro era del Cristo, sino también todo el universo. Entonces comprendamos hoy que sin Jesús esa vegetación que estamos viendo ahí no existiría. Sin Jesús no existirían los cielos, ni las estrellas, ni existirían los ríos, ni los mares. Porque dice la Biblia, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. ¿Sabes qué significa eso? Que gracias a Jesús, tú y yo tenemos vida. Amén. Que gracias a Él nosotros vivimos. Estamos hablando de eso. Número 4. Jesucristo es anterior a todo. Y gracias a Él hay coherencia en la creación. Mira lo que dice Colosenses 1:17. Él es anterior
a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Este pasaje de Colosenses es, perdónenme la expresión, una locura en sentido de la revelación que hay ahí. Jesucristo es anterior a todas las cosas. En Malaquías capítulo 5, versículo 2, hay una profecía mesiánica. Malaquías 5, 2. Pastor, ¿qué es una profecía mesiánica? Es una palabra que dieron los profetas concerniente al Mesías que habría de venir. El Mesías está anunciado en todo el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta los profetas y los salmos y proverbios. Y Malaquías 2, miren esta profecía. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales, es decir, tiempos de los que no se tienen memoria. Los orígenes de Jesucristo son anteriores a todo. Él es anterior a todas las cosas. Él es anterior a todo. Como creador del universo, nadie lo ha creado a Él. Si Dios tuviera principio, no sería Dios. No tiene ni principio ni tiene fin. Él es anterior a todas las cosas. Y la profecía es hermosa. ¿Quién fue el que nació en Belén? Jesús. Pero de ti, Belén, saldrá quien gobernará a Israel. Jesucristo es anterior a todo y gracias a Él hay coherencia en la creación. Mira lo que dice Colosenses 1:17. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Esta expresión es muy importante. Gracias a Jesús todo coordina. Oye, gracias a Jesús todo coordina en la creación. Dice la Biblia que por medio de Él todo, de Él forma un todo coherente. Sin Jesús todo está en desorden en la creación entera. Sin el Señor Jesucristo todo estaría en desorden. Jesús da orden a la creación. Jesucristo sustenta la creación. Y entonces quiero hablar acá de la diferencia entre el deísmo y el teísmo. El deísmo con D y el teísmo con T. ¿Qué creen los deístas? Que alguien le dio comienzo a todo esto. Alguien diseñó todo lo que existe. Bueno, nosotros sabemos que ese es Jesús, sabemos definirlo. Los deístas, dentro de ellos muchos científicos, dicen esto no se pudo hacer solo. Toda la creación, todo el universo porta algo que ellos han definido el DI, el diseño inteligente, DI. Aquí hay diseño. Esto alguien lo tuvo que crear, esto no se pudo hacer de la nada. Lo hablaré con detalle cuando hablemos de el diseño divino del universo. Alguien creó todo esto. Un deísta dice, listo, hay un ser superior, existe alguien que que creó todo esto. ¿Qué cree un teísta? Que alguien diseñó todo lo que existe, pero que además lo sigue sustentando. La Biblia dice, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Todo depende de Dios. En el viaje de regreso tuvimos una experiencia difícil porque el clima se puso malo, pesado y las carreteras en Colombia tienen sus complicaciones. Un fuerte aguacero que hace que empiecen a caer ramas, árboles. Veníamos por la ruta de Puerto Valdivia a Valdivia y estaban complicadas las cosas. Cuando les digo complicadas, créanme que estaban complicadas.
cayeron árboles frente a nosotros, no, pero algunas de las personas que iban con nosotros sacaron machetes para quitar un árbol de la vía. Esas son las carreteras de Colombia. Y llegó un muchacho con una motosierra. En medio de esa circunstancia, el Espíritu Santo me recordó el sermón que estaba preparando. Él sustenta todo, me dijo. Y yo veníamos orando con Claudita. Señor, guárdanos de este aguacero, guárdanos de mal, guárdanos, Señor, de cualquier peligro, porque tú lo sustentas todo. Es impresionante. Hay que ver cómo todo es sostenido por Dios. Todo es, dice la Biblia, todo forma un todo coherente en Él y con Él. Dios sustenta la creación con su mano poderosa. Por eso el deísta dice, no, alguien le dio comienzo, pero abandonó la creación. El creyente teísta dice, no, Dios sigue sustentando la creación. Dios sigue sustentando la creación. Nosotros vemos en la Biblia, por ejemplo, que el profeta Elías oró para que no lloviera y Dios detuvo el agua. Pero oró para que lloviera y Dios envió el agua. ¿Qué es eso? Sustento. Señor, que llueva y llueve, que no llueva y no llueve. ¿Alguna vez oraste de esa manera? ¿Alguna vez oraste para que Dios detuviera una tormenta? Jesucristo sobre la popa de la barca, en medio de la dificultad, de la tormenta, con los discípulos más asustados que nosotros cuando veníamos de camino. Se para en la barca y dice, silencio, cálmate. ¿Qué es eso? Sustento de la creación. Él la sostiene, Él la sustenta. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. La Biblia dice, Dios sometió todas las cosas. La Biblia dice que Dios creó, o Jesucristo creó los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible. Y cuando la Biblia dice Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, significa todo. Todo pasa por su dominio. Es decir, lo que vemos, lo físico, lo natural y lo espiritual. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Entonces, número 5, Jesucristo es la cabeza de la iglesia y es el primero en todo. Colosenses 1:18, por favor. Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. Es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. La Biblia dice que Jesucristo es la cabeza de un cuerpo. Ese cuerpo es su iglesia. ¿Qué es la iglesia? Algunas personas se preguntan, ¿qué es la iglesia? ¿Son acaso estas 4 paredes? Aquí no hay paredes. ¿Qué es la iglesia? Es el conjunto de creyentes, donde quiera que estén, en cualquier lugar o en cualquier tiempo, en cualquier época. La iglesia eres tú y soy yo, y son todos los que han puesto su esperanza en el Señor Jesús. Él es la cabeza de ese cuerpo. Ese cuerpo maravilloso que es la iglesia tiene una cabeza maravillosa que es el Señor Jesucristo. Él es la cabeza. Efesios 1, 22, 23, por favor. Efesios 1, 22, 23. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Y aquí acabé de quedar más aburrido todavía. Dice que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo.
Vamos a ver que Dios habita plenamente en Jesucristo, pero esa plenitud Él se la da a la iglesia. Y me preguntaba, y por eso decía que quedé preocupado, ¿estamos disfrutando de esa plenitud? Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. No se nos puede olvidar que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Amén. La iglesia es idea de Dios, no es idea de hombres. Vamos a aprovechar el Instituto Bíblico para aclarar muchas dudas. Las personas creen que la iglesia es idea de hombres por lo que ha sucedido en Roma. No, el que fundó la iglesia fue Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo no tiene sede. La iglesia católica tiene sede en Roma. La iglesia cristiana no tiene sede. Porque ¿cómo puede tener sede la iglesia de Jesucristo? Ahora, la iglesia es universal. La iglesia es apostólica, porque está por todas partes y está basada en la fe de los apóstoles. ¿Ustedes sabían que la palabra católico o catolicidad significa universal? En ese sentido, la iglesia es católica, es universal. Pero la iglesia de Cristo no tiene sedes. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y su iglesia no tiene un representante distinto al Espíritu Santo. Amén. No hay nadie que represente a Jesucristo en la tierra, ni un hombre, ni un papa, ni una persona. Nadie lo puede representar, solo el Espíritu Santo. Por eso Él se lo dio a la iglesia. Yo me voy, pero les entrego al Espíritu Santo. Jesucristo es la cabeza. Y en Casa sobre la Roca tenemos un corito muy chévere. El Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. Amén. Dígalo conmigo. El Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. Les agradezco mucho que lo tengan tan claro. Ustedes, cuando me observan a mí, observan a una persona que, como todos ustedes, está en proceso de crecimiento y madurez espiritual. Amén. Que como todos, tengo momentos de conexión espectaculares con Dios y a veces me siento desconectado. Que como todos paso los mejores momentos de mi vida y de alegría y a veces los momentos de tristeza. Porque no soy sino un ser humano que tengo que poner mi mirada en el Señor, como todos debemos hacerlo. Amén. No pongan nunca su confianza en los hombres. Trataremos siempre de hacerlo mejor. Es lo que hemos hecho con mi esposa y mis hijos. Tratar de ser el mejor ejemplo posible. Pero en cualquier momento podríamos fallar. Por eso nuestra mirada debe estar en el Señor. Él es el centro, Él es la cabeza. Ahora, la Biblia dice que Él es la cabeza y que Él es el primero en todo. Mira Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo ¿qué? El primero. Jesucristo es en todo el primero. Dice, Él es el principio. Con Él comienza todo, con Él todo termina. Recordaba ese pasaje de Hebreos, autor e iniciador de nuestra fe, autor y perfeccionador de nuestra fe. Pero dice que Él es el primogénito de la resurrección. La resurrección es una doctrina clave en el cristianismo. No podemos hablar de la más importante porque todas las doctrinas son importantes, pero la resurrección es una doctrina fundamental del cristianismo. Si los muertos no resucitan, dijo Pablo a los Corintios, entonces Cristo no habría resucitado. Pero como Jesucristo resucitó, nuestra fe es sólida. Y aquí hay algo muy interesante. Él fue el primero que resucitó. Dice, Él es el primogénito de la resurrección, el primero que resucitó. Y a partir de Él todos los creyentes vamos a resucitar. Dice la Biblia que Él fue el primero para ser en todo ¿qué? El primero. Ya Jesús pasó
por lo que nosotros estamos pasando. Ya Él fue el primero. Estas cosas me encantan del cristianismo. Saber que Jesucristo no me va a pedir algo que ya Él no haya hecho. Él ya lo hizo. ¿O quién murió en la cruz? Mira lo que dice Apocalipsis 1:8, por favor. Apocalipsis 1:8. Me encanta este texto. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Subráyalo en tu Biblia, márcalo. Dice el Señor Jesucristo: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Esta expresión abarca la grandeza de Dios. ¿Cómo es de grande el Señor? Es el principio y es el fin. Todo lo tiene bajo control. Todo es suyo. Dice el Señor: el que es, el que era y que ha de ¿qué? Venir. Voy a preparar para este segundo semestre un par de temas escatológicos que nos hablen acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Bueno, en el Instituto Bíblico tenemos una materia al respecto. Pero para que todos estemos enterados de qué dice la Biblia sobre la segunda venida de Jesús. Porque la Biblia dice el que era, el que es y ¿qué? El que ha de venir. No sé si lo estás esperando. No sé si lo estás esperando. Porque voy a decirte algo: hay coronas para el que espera la venida de Jesucristo. 6. Dios habitó plenamente en Jesucristo. Colosenses 1:19, por favor. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Completamente Dios, completamente hombre. Porque Dios le agradó habitar con Él, en Él con toda su plenitud. Verdadero Dios, verdadero hombre, completo Dios, completo hombre. Como dice el credo de Atanasio: Dios de la sustancia de su padre, hombre de la sustancia de su madre. Oiga, estoy botando toda la información del Instituto Bíblico aquí para que. Ahora, pastor, ya con eso, ya para qué me matriculo. Verdadero Dios, pleno, completo, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Mira lo que dice Colosenses 2:9-10, que me encantó encontrar estos versos. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido ¿qué? Esa plenitud. Imagínate la plenitud de la divinidad. Estoy buscando la definición de plenitud y es lo máximo, lo que está completo, lo que no necesita nada. La plenitud de Dios habita en Cristo, en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo. ¿Quién es tu cabeza? En Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Y a veces decimos: ¿por qué estamos incompletos? ¿Qué será lo que nos falta? ¿Será que nos falta relacionarnos con Él? ¿Conocerlo mejor? Porque la Biblia dice que a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y que toda la plenitud de Dios habita en forma corporal en Cristo. Y que Él nos ha dado a nosotros esa plenitud. ¿Cómo recibimos nosotros la plenitud de Dios? ¿A través de qué o quién? A través del Espíritu Santo. Amén. Si tengo el Espíritu Santo, tengo la plenitud de Dios en mi corazón. Y aunque me falten cosas, Él las está completando en mí. Aunque me falten, aunque tenga necesidades interiores, íntimas, Jesús, el Espíritu Santo está completando esto. ¿Y sabe por qué lo está haciendo? Mira Juan 1:16. Juan 1:16. De su plenitud todos hemos recibido ¿qué? Gracia
sobre gracia. ¿Qué significa eso? Que era algo que no merecíamos, un regalo inmerecido, y lo estamos recibiendo por gracia. La plenitud de Dios en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en la iglesia, por gracia. Porque Él ha querido hacerlo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Me estaba acordando de una canción de Marcos Vidal. Gracia sobre mí. Diga, gracia sobre mí. La plenitud de Dios por gracia en mi vida. Número 7, y terminamos con este. Por medio de Jesucristo todo es reconciliado. Colosenses 1:20. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Por qué hay que reconciliar las cosas? ¿Por qué la Biblia habla de reconciliar las cosas? No es posible relacionarnos con Dios si no es por la reconciliación a través de Jesucristo. Porque cuando nosotros hablamos de reconciliación, estamos hablando de que algo pasó. ¿Por qué se pelearon las cosas? ¿Por qué se desajustaron las cosas? ¿Por qué todo lo que Dios creó que es perfecto cayó en esa condición? Por causa de la caída. Génesis capítulo 3. Por causa de la caída. Por eso las cosas no funcionan como Dios quería que funcionaran. Todo lo que Dios creó es perfecto y funciona. Él dijo cuando creó las cosas: esto me quedó bueno, esto funciona, esto cumple un propósito. Sin embargo, tú ves que algunas cosas no funcionan. No funcionan algunas cosas en la creación. No funcionan en las relaciones, no funcionan en nuestro corazón. Y tú dices, ¿por qué? Por causa de la caída. Pero la Biblia dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Vamos a comenzar una serie los miércoles acerca de la reconciliación. De la reconciliación nuestra con Dios, de la reconciliación entre nosotros, porque por medio de Él Dios reconcilió ¿qué? Todas las cosas. Es posible reconciliar. Amén. Es posible reconciliar una relación truncada gracias a que Jesucristo murió en la cruz. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Me ponía a analizar este texto desde una perspectiva. La obra de aquel que siempre ha existido, que es creador de todas las cosas, dueño del universo, comienza con la creación. Comienza con la propiedad de todo lo que existe. El universo en expansión, con sus nebulosas, con sus galaxias, con sus estrellas, el sol y la luna. Todo es creado por Él, todo es de Él. Los cielos físicos, lo que vemos, pero también lo que no vemos. Es decir, las cosas espirituales o sobrenaturales. Pero toda esa gran obra se puntualiza en la obra de la cruz. Todo eso se puntualiza en la cruz. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Y al caminar como uno de nosotros, verdadero hombre, y morir en la cruz, trajo paz a nuestro corazón y reconciliación con Dios. Nosotros podemos entonces relacionarnos con aquel que es el creador de todas las cosas, al Dios que nadie ha visto. ¿Saben ustedes que en el antiguo pacto hay muchas referencias en las cuales no se podía uno acercar ni siquiera a metros a la presencia de Dios? Moisés un día estaba en el desierto pastoreando el rebaño y vio que un arbusto estaba prendido, encendido, lo cual es normal en el desierto.
una zarza. Pero ¿qué era lo anormal? Que la bendita zarza no se consumía. Porque si se prende un arbusto, se consume y se vuelve cenizas. Pero esa zarza no. Estaba encendida. Y quizá la curiosidad hace que Moisés vaya a acercarse. Y cuando se está acercando, escucha una voz que le dice: Moisés, quítate las sandalias, porque estás pisando terreno santo. Es que nosotros pensamos que Dios es nuestro parcero, ¿no? Como alguien dijo un día, barbitas. Barbitas, dice la Biblia, es fuego consumidor. Amén. Otros le dicen el muán, el bacán. Qué falta de conocimiento de Dios. Nadie puede acercarse a Dios y no perecer en el intento. Pero ese gran Dios, que es dueño de todo, se hizo hombre en la persona de Jesucristo y murió en la cruz para que a través de Jesús nosotros nos podamos acercar a Dios. Amén. Lo que comienza tan macro termina en una obra maravillosa en la cruz del Calvario. Es claro que no solo aquel cerro en el departamento de Sucre es del Cristo, sino que toda la creación es de Él. Eso incluye el universo, eso incluye los cielos, la tierra, la naturaleza, incluye las personas e incluye nuestra vida. Porque voy a decirles algo, tu vida y mi vida le pertenecen a Él. Y nada de lo que nos sucede supera su conocimiento, ni su control, ni su poder. Porque todo es de Él. Amén. No solo el cerro, sino todo el universo. Vamos a leer juntos para terminar Filipenses capítulo 2, por favor, versículos 5 al 11. Me gustaría que la iglesia se coloque de pie para leer este pasaje de la Biblia y para que terminemos haciendo una oración. Filipenses capítulo 2, vamos a tenerlo en pantallas, versículos 5 al 11, y vamos a leerlo como dice la primera palabra, con actitud. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos, por favor. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que nadie se equivoque con Jesús, porque Jesucristo es Dios mismo. Amén. Está cercano a nosotros por la obra de la cruz. Y ese es el misterio, que Dios se haya hecho hombre para acercarme a mí, a la persona de Jesucristo. Cierra tus ojos en esta mañana. Cierra tus ojos. Él es el dueño de tu vida. Él es el dueño de tu existencia, de mi existencia. Él es el dueño del universo. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Señor. Y Él es la cabeza de la iglesia que somos todos nosotros. Y en su nombre, dice la Biblia, se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y hay pasajes en la Biblia que dicen que aún los demonios creen en Él y tiemblan cuando escuchan su nombre. Estamos del lado del que es el dueño de todo. ¿Por qué
tenemos incertidumbre? ¿Por qué nos da miedo cuando se viene una tormenta? ¿Por qué no orar al Señor y decirle: tú eres el dueño de todo, Señor, calma esta tormenta? Tú eres el dueño del universo, Señor. Tú eres el dueño de mi cuerpo, de mi salud. Calma esta tormenta en mi vida. Pídele al Señor. Si hay algo que hoy esté sobrepasando límites en tu vida, dile: Señor, tú eres el dueño de todo y yo he venido a estar contigo. Yo te pido, Señor, que me ayudes a salir adelante. Gracias por recordarnos hoy, Señor, que tú eres dueño de absolutamente todo, lo que vemos y lo que no vemos. Gracias por recordarnos quién eres. Jesucristo, eres el Señor. Jesucristo, Hijo de Dios, te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Damos gloria a ti, Señor, por la obra de la cruz del Calvario. Damos gloria a ti, Señor mío, por tener misericordia de nosotros, por pensar en nosotros, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestras casas, en nuestro futuro, en nuestro presente. El Dios del universo habita en nuestro corazón por la fe. Gracias, Señor. Toda circunstancia o situación está sujeta, sometida a tus pies, porque tú eres el dueño de absolutamente todo, Señor. Por eso pedimos en el nombre de Jesucristo que las tormentas se calmen. Ordenamos en el nombre de Jesús que se calmen las tormentas. Gracias te damos, Señor. Gracias, hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy te damos gloria y te damos honra, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pueden tomar asiento, por favor. Regálenme unos minuticos más. Vamos a ir terminando, pero hay que hacer varias cosas. La primera, preguntar si hay alguien que venga hoy por primera vez a la iglesia. Si alguien te invitó, vienes hoy por primera vez, que Dios los bendiga. ¿Quién más viene hoy por primera vez? Levántame tu mano. Dios los bendiga, qué chévere. ¿Alguien más por allí? Que Dios los bendiga. Oye, qué cantidad de gente. Demos un aplauso al Señor. Gracias, Señor. A ustedes que levantaron la mano, quiero hacerles una invitación muy especial. Quiero invitarles a hacer una oración para decirle a ese Dios eterno: Jesucristo es el Señor, ven a mi corazón. Mi buen amigo Guillermo Caro solía decir: yo no entiendo si la Biblia dice que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, ¿cómo tiene la capacidad de hacerse tan pequeñito que cabe en mi corazón? Por la fe en Jesucristo. Los que levantaron la mano, vengan un momento aquí al frente que vamos a hacer una oración. Ven aquí, por favor, dámosle un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. ¿Hay alguien más allí que venga por primera vez? Tal vez has venido otras veces, nunca hiciste una oración para recibir a Jesús. Estoy seguro que ustedes han oído hablar de Dios toda su vida. En un país como el nuestro, desde pequeñitos. Pero la pregunta es: ¿y cuál es nuestra relación con Él? Cierren sus ojos un momento, toda la iglesia, y escuchen decir esto: el Dios de los cielos, el Dios eterno, creador de todo lo que existe, se hizo hombre en la persona de Jesús y murió en la cruz para resolver toda situación en nuestra vida. Pero espera que por la fe nosotros aceptemos ese regalo y le digamos a Jesús que venga a nuestro corazón. Si hay alguien más, este es el momento que pases al frente.
porque vamos a hacer todos esta oración. En casa también, si estás por primera vez, quiero invitarlos a todos a hacer esta oración, especialmente ustedes que están adelante. Por favor, repitan conmigo esto. Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Quiero hacerles una invitación muy especial, porque es que ustedes no sabían, pero nosotros tenemos preparada una reunión para ustedes hoy. Entonces aquí están de pie John y Gloria, y ellos quieren invitarlos a participar de esa reunión que es breve para conocerlos un poco mejor. Cuéntenos en qué podemos servirles. Solo quiero decirles que esta es su casa, que ya conocen el camino y que yo voy a estar orando para que vuelvan, pero eso dependerá de ustedes. Ahora, si ustedes vuelven, si ustedes regresan, yo les voy a decir qué va a pasar, que ustedes van a crecer espiritualmente y su vida nunca volverá a ser la misma, y que todo lo que tenga que resolverse se va a resolver, porque todo comienza primero en el corazón. Por favor, vuelvan. Esta es su casa. Vayan con John y con Gloria. Bienvenidos.